buenas. Vamos a seguir con esta segunda entrega de nuestra aplicación de gestión de base de datos utilizando NetBeans, su versión 8.0.2 y la base de datos que construimos o diseñamos en la entrega anterior, que utiliza MySQL como backend y DBForge como frontend. Entonces en esta segunda parte, lo que vamos a crear es una biblioteca de clases que luego vamos a reutilizar en nuestra aplicación meramente dicha, que sería la tercera parte. Entonces comenzamos inmediatamente creando una librería de clase, lo que sería un new project. Vamos a crear un Java Class Library y esto lo vamos a crear vamos a crear nuestro equipo en la unidad C. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar supermercado. Y dentro de supermercado vamos a crear dentro de supermercado vamos a crear otra carpeta que se llame bibliotecas de clase, donde vamos a tener todo lo que sería nuestra biblioteca de clase. Ahí vamos a abrirlo y en esta vamos a crear nuestra librería, que vendría a ser vamos a poner gestión datos, así se va a llamar nuestra biblioteca de clase. Le decimos finish y se nos va a crear nuestra biblioteca de clase. Entonces acá vamos a abrir por acá y dentro del search package vamos a crear una clase. Va a ser nuestra primera clase y va a ser la única que vamos a tener, que le vamos a llamar también gestión. Vamos a poner gestión base de datos, ¿verdad? Le decimos finish y se nos crea el código que vamos a utilizar. Básicamente esa va a ser nuestra base de datos. Vamos a comenzar declarando una serie de variables temporales que vamos a utilizar dentro de nuestra biblioteca de clases, como por ejemplo vendría a ser el usuario. Bueno, primero el host, vamos a ponerle servidor. Vamos a utilizar también para nuestra conexión lo que sería la base de datos. Vamos a utilizar para nuestra conexión lo que sería el usuario y vamos a necesitar también lo que sería la contraseña o el password. También vamos a tener que utilizar un result set o también primero una variable conexión para poder dar conexión a la base de datos. Le vamos a poner con y la vamos a declarar nula al inicio, no tener nada por ahí. Ahorita aquí nos va a pedir, nos va a dar un warning, lo que significa que tenemos que darle aquí en el bombillito amarillo e importar el Java SQL de connection. Es aquí nuestra librería para que pueda usar esa variable con o connection. Y vamos a necesitar también declarar un statement. Recuerden que el statement es para construir ese enlace que necesitamos con la variable conexión y a través de él pues ejecutar un result set. Tenemos un statement y le vamos a poner un nombre más o menos así, statement. Nos va a pedir también que agreguemos la librería para Java SQL statement. Vean que está bin y SQL, garantícense o asegúrense que sea el Java SQL statement, ¿okay? Para que no tengamos problema. Luego vamos a decirle que vamos a necesitar un result set también, ¿verdad? Para poder obtener los datos a través de él. Un result set y le vamos a poner RST, le vamos a poner result set. Ok, yo creo que esas serían las variables. También vamos a necesitar, vean que tiene que ser el Java SQL result set para que se utilice la librería que estamos necesitando. Ok, vamos ahora a continuar con crear lo que sería el constructor de esta clase. Vean que se llama exactamente igual, ¿verdad?
y a este constructor vamos a necesitar pasarle lo que sería el string servidor y el string de la base de datos, como también necesita el string del usuario, vamos a dejarlo así con S minúscula, servidor, y el string password. Y el constructor lo que va a hacer es simplemente inicializar sus variables privadas, haciendo referencia a this servidor va a ser igual a lo que le pasaremos por parámetros en servidor. This base de datos va a ser igual a lo que le pasemos por el parámetro bd. This usuario va a ser igual a lo que le pasemos por el parámetro usuario, y this password va a ser igual a lo que le pasemos por el parámetro password. Eso básicamente sería lo que podríamos construir en este caso para el constructor. Bueno, y lo vamos a unir acá. Vamos a necesitar otra variable acá que se va a llamar private. Le vamos a poner que sea un string, que sea una URL. Esa URL es para conectar todo esto que estamos teniendo ahí en el constructor. Ahí lo que podríamos decirle es que this URL es básicamente a concatenar lo que sería el JDBC MySQL, y luego vamos a ver ir construyendo la cadena para la conexión, o sea, para configurar la conexión. Entonces necesitamos el driver es JDBC MySQL o el que ustedes tengan, más necesitamos el servidor, ¿verdad? El servidor, y necesitamos también lo que sería la base de datos, pero antes tenemos que separarlas con el ampersand, el slash, más terminamos con nuestra base de datos. Eso sería pues cómo configuraríamos este constructor. El constructor lo que hace es inicializar cuál sería la conexión a nuestra base de datos. Ahora sí, eso es simplemente cómo configurar el acceso o la creación de una variable que nos permita establecer la conexión, pero lo que nos sirve ahora sería crear la conexión, y esa conexión tiene que ser de tipo conexión, y le vamos a poner conectar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Devolvernos la conexión. Y aquí en esto lo que vamos a hacer básicamente es utilizar el class forName, que básicamente lo que hace es hacer un llamado al driver que vamos a utilizar. Yo estoy utilizando or git mysql punto driver para obtener ese driver desde ahí. Ok, eso nos permite pues obtener ese driver que estoy necesitando. Voy a agregarle esto para que me ponga por cualquier excepción que ocurra, pues tener asegurada la ejecución precisa y exacta del código que está en esta función conexión. Ok, una vez que tengo eso, voy a utilizar el objeto con, que lo creé arriba en nulo, y en este con lo que voy a crear es voy a invocar al Drive Manager del JDBC, el Drive Manager, y voy a obtener un objeto conexión. Entonces este objeto de conexión es este que está acá. Observen lo que es el URL que creamos allá arriba con lo que es el servidor y la base de datos, y también el driver, el usuario y el password. Esa la voy a utilizar. Vamos a usar esa efectivamente, pero acá tenemos que poner cuál es el usuario, que ya lo tenemos ahí, y también el password. Ya tendríamos pues aquí nos haría falta, vamos a ver qué nos hace falta. Vamos a agregarle que también tenga un SQL exception, ¿verdad?
no solamente el class notebook para este class, sino también el SQL connection, por si este connection no funciona. Voy a aprovechar acá para habilitar el statement. Le voy a decir que el statement es igual a crear esa conectividad con valga la redundancia, con la conexión. Vamos a crear el statement, en este caso básicamente simplemente creándolo, porque ese va a ser el canal que vamos a utilizar para usar los result set, a través de él pues obtener datos o hacer un statement update para actualizar datos dentro de la base de datos. Simplemente lo hago acá, pero lo podría hacer eventualmente dentro de una de las funciones de consultar o dar mantenimiento a una base de datos. Bueno, ya tenemos el statement. Él nos sigue dando este error, pero es porque él necesita devolver un objeto conexión. De todos modos, nosotros ya la tenemos acá, entonces lo único que tengo que decirle es hacerle un return y que me retorne lo que sería la conexión. Ya con eso pues terminamos ese problemita. Aquí es que posiblemente está sobrando, entonces lo eliminamos. Entonces ya no tenemos problemas por ahí. Bueno, la otra lógica que vamos a tener acá es que, bueno, tenemos gestión base de datos que configura la cadena de conexión a la conexión. Tenemos el conectar, que básicamente lo que nos hace es conectarnos a la base de datos a través del driver manager. Vamos a tener otra, como buena práctica, una función de desconectar para que nos desconecte de la base de datos, y aquí lo que le decimos es que nos desconecte de ahí. Bueno, aquí nos va a dar un errorcito porque va a esperar un throw ahí para que un throw. Entonces le vamos a decir aquí por cualquier error. Entonces aquí le decimos que nos agregue ese throw ahí para que no haya problema. Entonces ya para ir finalizando vamos a tener dos funciones. Una primera función es la que nos va a permitir en este caso obtener información de la base de datos, y otra que nos va a permitir pues realizar cambios en los datos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces vamos a comenzar con la primera, que sería cómo podríamos obtener datos de la base de datos. Entonces le decimos public, y como tenemos que obtener datos de esta base de datos, entonces lo obtenemos a través de un result set. Aquí le vamos a decir que se va a llamar consultar, y vamos a consultar datos obteniéndolos a través de un parámetro que le vamos a enviar, que va a ser una cadena SQL. Le vamos a poner cat SQL, ¿verdad? Y dentro de esto pues vamos a resolver ese result set, que es lo que vamos a devolver. Entonces ahora sí voy a utilizar el STM que creamos allá. Aquí lo podría haber creado también, pero aquí de una vez lo vamos a utilizar. Entonces aquí lo que voy a decirle es que voy a utilizar el RCT que tenía ahí arriba. Bueno, en este que vemos acá, lo vamos a usar acá. El RCT es igual, como el result set necesita un statement para poderse ejecutar, entonces le vamos a decir que a través del statement le vamos a decir stm execute, y vamos a decirle execute query. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Lo que vamos a ejecutar es esa cadena SQL que le acabamos de pasar, ¿verdad? Okay. Eso es lo que vamos a ejecutar. Aquí le vamos a meter un throw también por cualquier problema, no tengamos ningún problema, y luego vamos a decirle que nos retorne el result set producto de la consulta, el result set que está ahí. Entonces mediante esta función lo que estamos haciendo es devolviendo un result set a través del método consultar, el cual recibe como parámetro cat SQL, que es el que sirve para, a través del statement, ejecutar query de acuerdo a este cat SQL y hacerlo a través de la devolución de un objeto result set, que es un conjunto de datos. Aquí quiere decir, por ejemplo, voy a poner aquí como una ayuda, digamos que en ese cat SQL podría venir algo como select todo from productos, ¿verdad? Eso es lo que podría venir en ese SQL. O sea, en ese cat SQL podría venir select from productos,
que se ejecuta a través del query y luego se devuelve a través de un result set. Bueno, para finalizar, la última que tenemos es una que nos permite actualizar. Entonces aquí vamos a decirle public, le vamos a devolver un entero que podría ser actualizar. Y aquí también le vamos a pasar una cadena SQL. Cerramos toda la ejecución ahí. Aquí lo que vamos a hacer es un método que se llama actualizar, va a recibir un string que se llama cadSQL y va a devolver un valor entero. Ese entero va a ser para determinar cuántos registros pudimos haber en este momento actualizado, digamos producto de un SQL que ejecutamos. Y por ejemplo que hicimos una actualización de 200 registros, entonces ahí a través de ese valor int es que vamos a devolver el número de registro que pudimos haber actualizado. Entonces aquí básicamente vamos a decirle que vamos a ponerle una variable filas afectadas, digamos, filas procesadas, pongámosle así. Filas procesadas va a ser igual a lo que sería, recuerden que el statement siempre lo vamos a utilizar porque va a ser a través de él que vamos a ejecutar cualquier ejecución SQL. Entonces le decimos stm y le buscamos executeUpdate. Con executeUpdate nos permite pues ejecutar una cadena SQL como un insert. Entonces le decimos aquí vamos a ejecutar esa cadena SQL y vamos a retornar a través de esta función las filas que fueron procesadas con ese update. Entonces acá básicamente procesadas, perdón. Aquí por ejemplo podríamos tener que dentro de ese cat SQL podría ser insert into la otra consulta, o podría ser en cat SQL podría ser un update productos, una cadena, o también podría ser en la cadena SQL podría ser un delete from, ¿verdad? Cualquier cosa. Aquí nos está devolviendo que vamos a ver que tenemos que hacer un throw también. Hacemos el throw y listo. Esto sería básicamente vamos a salvarlo, y esta clase que acabamos de construir en este caso básicamente vamos a reutilizarla en la próxima entrega. Lo último que vamos a hacer es crear el proyecto gestión datos para crear el RAR, o más bien el jar. Vean lo que aquí está, el objeto jar que vamos a utilizar luego en nuestra aplicación ya con interfase, ¿verdad? Para luego pues hacer uso de eso. Muchas gracias.